Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Hoy viernes 3 de noviembre, penúltimo mes del año, vamos a empezar un nuevo diplomado, ¿sí? Como todos ya han visto en la pantalla, este diplomado es de procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil, ¿sí? Este diplomado se da a cabo gracias al grupo ESIEP, que lo conforman las cuatro instituciones que pueden ver acá. ¿Sí? Que son el Instituto Peruano de Fortalecimiento Profesional, la Escuela Iberoamericana de Actualización Profesional, la Escuela Integral de Especialización Profesional y la Sociedad Peruana de Capacitación. Quien en esta noche y en las futuras sesiones a llevar a cabo la ponencia, ¿no? O mejor dicho, las sesiones continuas, va a ser la doctora abogada Carmen Isabel Pimentel Navarro, ¿sí? Ella es titulada por la Universidad San Martín de Porres, también es egresada, ¿no? Colegiada por el Colegio de Abogados de Lima, ¿sí? También tiene maestrías en ciencias penales, gerencia pública, ¿no? Y entre otros más. También cuenta con una amplia experiencia en el sector público, ¿no? Para ser más exactos, en el Poder Judicial, Ministerio Público, ¿no? Acá sí hay que tener en cuenta que para este diplomado, que se va a llevar a cabo los días viernes de 7 de la noche hasta las 9, van a ser 6 sesiones poderosas. En cada sesión vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Si van a querer participar los alumnos, van a tener que levantar la mano, ¿sí? Hay una opción dentro de Zoom con la que puedan levantar la mano para que se les pueda permitir hablar, ¿sí? También muy importante mantener las cámaras apagadas y también el audio en silencio, ¿sí? Para no perjudicar la ponencia de la profesora, ¿sí? También tengan en cuenta que todo material, ¿sí? PPTs, de repente el ingreso al aula virtual, ¿no? Em, si tienen alguna duda, ¿no? Consulta, tienen que hacerlo, tienen que comentarlo con su grupo de estudio, ¿sí? Em, Eso básicamente para no tener este, ningún, em, alguna falla, ¿no? Durante la ponencia, durante toda la sesión. Entonces, para no interrumpir o no también perjudicar a los demás estudiantes, entonces hay que tener en cuenta estos 3 puntos, ¿sí? Levantar la mano, mantener las cámaras y el audio en silencio y cualquier pregunta relacionada con el material y el aula virtual con su grupo de estudio, ¿sí? Bueno, mencionado todo esto, ahora sí le doy el pase a la doctora Isabel, quien va a empezar con la primera sesión del día de hoy. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Giuseppe, por tu presentación. Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias por haber escogido este diplomado, ¿no? Organizado por estas instituciones que ya se comentó al inicio. Para mí es un gusto enorme poder compartir, siempre digo yo, no enseñar, compartir estos conocimientos, esta experiencia que uno va poco a poco em, acogiendo en el camino, ¿no? Así que muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este diplomado. Es un diplomado muy interesante porque vamos a abarcar muchos módulos, son 6 módulos, que ahora lo voy a presentar para que ustedes lo puedan visualizar. Voy a compartir entonces las láminas programadas para el día de hoy. Me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación. Sí, correcto, las podemos visualizar. Sí, así es, profesora. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, como ya se ha comentado, el diplomado que vamos a desarrollar se denomina el Diplomado de Especialización en Procedimiento Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil.
Este diplomado se ha organizado en 6 módulos. El primer módulo, llamado Los principios del procedimiento administrativo sancionador y su aplicación en el procedimiento administrativo disciplinario. El segundo módulo, trataremos todo lo relacionado a la Secretaría Técnica del procedimiento administrativo disciplinario, cuáles son las funciones del secretario técnico, en qué consiste esa labor que realiza el secretario técnico en la investigación preliminar. En el tercer módulo abordaremos la fase instructiva del procedimiento administrativo disciplinario, en qué momento es que inicia el PAC. Iniciará, por ejemplo, con la emisión del acto que inicia el procedimiento propiamente, o podríamos decir que el PAT inicia con la notificación. Eso es uno de las preguntas que vamos a responder dentro de este módulo, entre otras. El cuarto módulo abordaremos la fase sancionadora en el PAT. En el quinto módulo, las faltas administrativas. Vamos a conversar respecto a algunas faltas que tienen alguna particularidad, ¿no? Como por ejemplo, la falta de negligencia en el desempeño de las funciones, como por ejemplo, la falta de hostigamiento sexual, ¿no? Que tiene una normativa específica. Entonces, es una de las faltas de las que vamos a conversar. Y nuestro último módulo será o tratará de las sanciones administrativas en el PAD. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las particularidades que tienen cada una de las sanciones administrativas, ¿no? Y también sobre el registro donde se inscriben estas sanciones. Listo, señores. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro primer módulo. Para ello, me gustaría, por favor, solicitarles a ustedes que tengan de repente a la vista o de repente a la mano el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque vamos a revisar este instrumento normativo, ya que los principios del procedimiento administrativo sancionador los encontramos en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y los aplicamos de manera supletoria dentro del PAC. Entonces sí sería recomendable que ustedes tengan el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por favor, les voy a pedir que silenciemos los micrófonos. Ahí me parece un participante que tiene el micrófono encendido, por favor, para no tener ningún tipo de interrupción. Listo, perfecto. Ahora sí, de repente, para conocerlos un poco, me gustaría que me comenten por el chat, por favor, por el chat siempre, si de repente todos son abogados o no todos son abogados. Eso sí me gustaría saber, por favor, a qué tipo de público me estoy dirigiendo. ¿Sí? De repente me podrían contestar en el chat, sí, yo soy abogado, de repente tengo otra profesión. Sería importante que me puedan contestar, por favor, a través del chat. Este diplomado, señores, vamos a pedirles también su participación en algunos temas, las preguntas que ustedes puedan realizar. Por favor, les voy a rogar que esté relacionada al módulo que estamos abordando, ¿no? Porque ya hemos mencionado cuáles son los módulos que vamos a desarrollar en estas 6 sesiones. Entonces, a ver si me van comentando, por favor, a través del chat, qué profesión tienen, por favor. ¿Sí? Mientras vamos a empezar a desarrollar este módulo 1 denominado los principios del procedimiento administrativo sancionador que se aplican en el procedimiento administrativo disciplinario. Muchas gracias por contestar, Martín. Me dice que sí, es abogado. Cintia está estudiando Derecho. Felicidades, Cintia, por tener ese interés ya de especializarte, ¿no? En este tema que es tan interesante, ¿no? Todos sabemos que el régimen disciplinario en el marco de la Ley 30057, pues está vigente desde el
el 14 de septiembre, o se aplica, mejor dicho, desde el 14 de septiembre del año 2014, ¿no? Si bien es cierto, ya tiene algunos años, pero de todas maneras siempre surgen algunas dudas, algunas particularidades dentro del régimen disciplinario. Muchas gracias, Lucy, por contestarme también. Así que siempre hay temas, hay dudas que puedan surgir. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder de alguna u otra forma disipar o poder apoyarlos en lo que esté a nuestro alcance. Ahora bien, antes de ingresar a desarrollar algunos principios del procedimiento administrativo sancionador que se aplican en el pacto, vamos a conceptualizar al procedimiento administrativo disciplinario. Pues este es un procedimiento administrativo sancionador que se funda en una relación jurídica que tiene una sujeción especial del servidor civil respecto a la administración pública, porque quien ejerce esa potestad sancionadora es la administración pública, ¿no? Con el servidor. Esa sujeción, esa relación especial, es esa especial adscripción que tiene el servidor civil al ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es la razón de ella? Pues el vínculo que une a la administración pública para actuar en su representación. Esa sujeción especial evidentemente es distinta a la general, porque la sujeción general es aquella que tienen los administrados, cualquier tercero que se encuentra vinculado a la administración pública. Ahora bien, ya que hemos conceptualizado al procedimiento administrativo disciplinario, ahora sí, vamos a empezar a conversar sobre algunos principios del procedimiento administrativo sancionador, como por ejemplo el principio de legalidad. Este principio, el de legalidad, lo encontramos nosotros en la parte general del tubo. De repente, podemos tomar nota sobre el numeral y el artículo preciso donde encontramos al principio de legalidad. Este principio lo encontramos en la parte general, numeral 1.1 del artículo 4 del título preliminar del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué nos dice este principio de legalidad? Que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que le fueron conferidos. ¿Qué nos precisa este principio de legalidad? Pues este contiene tres exigencias. La existencia de una ley, que la ley sea anterior al hecho sancionado y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. Entonces, como hemos podido apreciar, el principio de legalidad lo encontramos en la parte general del título preliminar. Voy a repetir el numeral, es 1.1 del artículo 4 del título preliminar del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y también encontramos este mismo principio en el artículo 248 del tubo, porque todos sabemos que en el artículo 248 pues encontramos los principios de la potestad sancionadora administrativa. Y en el numeral 1 del artículo 248 tenemos al principio de legalidad, que nos dice, solo por norma con rango de ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión a las consecuencias administrativas que a título de sanción
son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán disponer la privación de la libertad. Entonces, señores, ya hemos revisado lo que señala el principio de legalidad en la parte general y en la parte especial. Recordemos cuáles son las exigencias, las tres exigencias de este principio de legalidad. La existencia de una ley, que la ley sea anterior al hecho sancionado y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. Yo les he traído aquí algunos ejemplos. Vamos entonces, ustedes por favor me van a contestar a través del chat, ¿ok? Los que deseen intervenir. ¿A cuál de estas tres exigencias nos estamos refiriendo? Por ejemplo, cuando decimos que la norma tipifique como falta lo siguiente: vulnerar el ordenamiento jurídico. ¿A cuál de estas tres exigencias nos estamos refiriendo? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? Vuelvo a repetir ese ejemplo. A través de estos tres ejemplos vamos a ver la vulneración de ese principio de legalidad. Porque, ¿qué nos dice este principio? Pues que debe de cumplir con estas tres exigencias. Pero en estos tres ejemplos no se cumplen una de estas exigencias. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Que la norma tipifique como falta lo siguiente: vulnerar el ordenamiento jurídico. ¿Cuál de estas tres exigencias estaría vulnerando el principio de legalidad, señores? La primera, que es la existencia de una ley. La segunda, que es que la ley sea anterior al hecho sancionado. O la tercera, que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. Yo les comento algo. A ver, vamos a leer. Me dicen aquí la tercera. B. Tejada es Martín, ¿correcto? Martín Tejada, ¿correcto? Listo. Sí, porque aquí tengo el nombre. Martín Tejada, ok. La tercera nos dice Martín. Ok, Martín, muchas gracias por contestar. ¿Alguien más se anima? Yo les digo algo, señores. Imaginemos que nosotros somos servidores de una entidad X. Esta entidad X me inicia un procedimiento administrativo disciplinario, a mí que soy servidora, y me dice: Isabel, te voy a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por vulnerar el ordenamiento jurídico. Les pregunto yo, si la entidad me inicia un procedimiento administrativo disciplinario y lo señala de esta manera tan genérica y no precisa exactamente cuál es la falta que yo he cometido, estaría describiendo un hecho estrictamente determinado o lo estaría señalando de una manera tan genérica y tan imprecisa que yo ni siquiera como servidora sabría qué es lo que me están atribuyendo. Entonces, es correcto. La respuesta es la tercera. Se vulneraría la tercera exigencia con el ejemplo de que la norma tipifique como falta vulnerar el ordenamiento jurídico. Estaríamos vulnerando esta tercera exigencia del principio de legalidad. Pasemos al siguiente ejemplo. A un servidor sujeto al decreto legislativo 276 le imputan una de las faltas tipificadas en el artículo 85 de la ley 30057 por hechos cometidos en el año 2012. Señores, comentábamos que el régimen disciplinario se encuentra vigente desde el 14 de septiembre del año 2014 en adelante. ¿Sería posible entonces
que le imputen este régimen por hechos cometidos en el año 2012? ¿Cuál de estas tres exigencias se vulneraría, señores? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Qué nos contestan por aquí? Aquí nos dice la segunda. En efecto, muchas gracias. Lucy, Mónica y también Martín. Gracias por contestar y están en lo correcto, porque no sería posible que puedan tipificar o imputar una falta que no se encontraba vigente al momento que se cometió la misma. Y pasemos al primer ejemplo. Se imputa al servidor la comisión de una falta grave contenida en una directiva que regula el procedimiento disciplinario de la entidad. Más adelante vamos a conversar sobre las faltas. En el régimen disciplinario se han previsto faltas leves, graves y muy graves. El artículo 129 del reglamento de la ley del servicio civil señala que las faltas leves deben estar contenidas en el reglamento interno de los servidores civiles. Es lo que señala el artículo 129. No se preocupen que ya cuando nos corresponda el módulo relacionado a las faltas, ahí vamos a ampliar mucho más. Pero solamente estamos haciendo una pequeña introducción. Y las faltas graves y muy graves se encuentran contenidas en el artículo 85 de la ley 30057, en el artículo 98 del reglamento de la ley del servicio civil, y supletoriamente aplicamos, en concordancia con el literal Q del artículo 85 de la ley del servicio civil, la ley del código de ética, las faltas que también se encuentran en el TUO de la ley de procedimiento administrativo general, entre otras. Entonces, volvamos a este ejemplo. Se imputa al servidor la comisión de una falta grave, ojo, grave, contenida en una directiva que regula el procedimiento disciplinario de la entidad. A través de este ejemplo, señores, ¿cuál de estas tres exigencias del principio de legalidad se estaría vulnerando? ¿La primera, la segunda o la tercera? Si ya hemos señalado que las faltas graves se encuentran en la ley 30057 o en el reglamento de esta ley. Entonces, exacto, Martín nos dice la primera. Se vulneraría la primera exigencia del principio de legalidad, que es la existencia de una ley, lo cual no está ocurriendo en este ejemplo, ¿no? Porque se está imputando a un servidor una falta grave, la que se encuentra en una directiva, la misma que se encontraría en una directiva. Entonces aquí sí advertimos la vulneración del principio de legalidad. Pasemos a otro principio, señores, un principio que está también relacionado al anterior, que es el principio de tipicidad. ¿Qué nos dice el principio de tipicidad? Este principio, el de tipicidad, lo encontramos en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General también. Lo vamos a encontrar en el artículo 248 del tubo, numeral 4. ¿Qué nos dice el numeral 4 del artículo 248? Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. Este principio, el de tipicidad, también tiene 3 exigencias. ¿Cuáles son las exigencias del principio de tipicidad? Que las normas que prevean faltas, si bien no tengan una precisión absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta a sancionar. Otra de las exigencias que tiene el principio de tipicidad es la claridad y concreción en la imputación, ya que al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, como al momento de imponer una sanción, se debe señalar de manera expresa cuál es la norma que se ha incumplido. Y el principio de la subsunción, esta es otra exigencia. No principio, disculpen, es exigencia, que es la obligación de expresar los fundamentos por los que razonablemente el hecho imputado se adecúa al supuesto previsto como la falta. Es el mandato a la administración. Respecto a este principio de la tipicidad, la subsunción de la conducta considerada infractora en la falta administrativamente tipificada como infracción sancionable. Aquí les he traído algunos ejemplos para ver la diferencia entre una conducta, una falta y una conducta infractora. Por ejemplo, repartir volantes de un partido político en las calles. Esa sería una conducta. ¿Cuál sería la falta? Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo. ¿Y cuál sería la conducta infractora entonces? Repartir volantes de un partido político en la entidad a las 11 a.m. Como hemos podido apreciar, cuando nosotros nos referimos a la subsunción, que es una de las exigencias de este principio de tipicidad, es que se debe de precisar cuál es la conducta infractora en la falta administrativa, la misma que es o que puede ser sancionable. Ahora bien, ya que estamos comentando sobre los principios del PAS aplicable en el PAT, es importante también señalar que en el régimen disciplinario, en el transcurso de estos años, desde la vigencia del régimen disciplinario del 14 de septiembre del 2014 hacia adelante, se han emitido diferentes resoluciones de sala plena, ojo, pero que son precedentes administrativos de observancia obligatoria. Por ejemplo, en el año 2019, para ser mucho más precisa, el 1 de abril del 2019, se publicó esta resolución de sala plena que es la 1/2019. Es una resolución importante porque les comento, ya que estamos conversando sobre el principio de legalidad, sobre el principio de tipicidad, que existe una falta grave,
que se encuentra en el literal D del artículo 85 de la ley 30057. ¿Y cómo se llama esa falta? La falta de negligencia en el desempeño de las funciones. ¿Qué ocurría con esa falta? Pues antes de esta fecha, ¿no? Antes de la publicación de esta resolución de sala plena, cuando se tipificaba la falta de negligencia en el desempeño de las funciones, se realizaba de una forma o se imputaba de una forma tan general que finalmente el servidor o el administrado alegaba la vulneración de un principio muy importante que el día de hoy lo vamos a conversar, que es el principio del debido procedimiento. Los administrados alegaban que cuando las entidades imputaban esta falta tan genérica, tan imprecisa, pues les impedía a ellos, como servidores, ejercer su derecho de defensa y poder defenderse debidamente. Porque evidentemente la entidad no les daba todas esas herramientas que un servidor necesita, requiere, para ejercer este derecho de defensa al momento que le inician un procedimiento administrativo disciplinario. En razón a ello, el 1 de abril del año 2019 se publica esta resolución de sala plena 1/2019 y se exige a las entidades que cuando imputen esta falta disciplinaria sustentada en la negligencia en el desempeño de las funciones, pues deben especificar de manera clara, de manera precisa, las normas complementarias a las que se remiten. Ejemplo, es decir, si yo soy un especialista que realizo funciones en el área de abastecimiento, por ejemplo, ¿no? Y me imputan a mí la negligencia en el desempeño de las funciones, pues en razón a esta resolución de sala plena, la entidad tiene la obligación de remitirse a su instrumento de gestión, que puede ser el ROF, el MOF, el RIS, el RIT o entre otros, donde se señale esa función que a mí me están imputando como especialista del área de abastecimiento, que la ha realizado de manera negligente. Porque, ¿qué ocurre? Si las entidades no realizan esto, de remitirse al instrumento de gestión para hacer la precisión, pues normalmente lo que ocurre es que si un servidor es sancionado y no se cumple con esta exigencia, al momento de apelar el servidor, existe la posibilidad que cuando el Tribunal del Servicio Civil, que tiene la facultad de resolver los recursos de apelación ante las sanciones de suspensión sin goce de remuneraciones, también tiene la facultad de resolver los recursos de apelación en las sanciones de destitución y también de inhabilitación, pues pueden declarar nula no solo la resolución de sanción que me impone una sanción y no se cumplió con esta resolución de sala plena, sino también con esa resolución que inició el procedimiento vulnerando el principio de tipicidad, de legalidad y el principio del debido procedimiento. Y ojo, cuando ustedes dispongan de un tiempo y puedan revisar esta resolución de sala plena, que de verdad se las recomiendo, ¿no? Porque en la parte inicial, en los antecedentes, se desarrollan justamente estos principios de los que estamos comentando, el principio de legalidad, el principio de tipicidad, y cómo es que al no hacer esta precisión las entidades
vulneran estas exigencias que hemos comentado que contiene tanto el principio de tipicidad como el principio de legalidad. Y todo ello que genera pues la vulneración del derecho de defensa. Recordemos que el derecho de defensa es uno de los derechos que se encuentran recogidos dentro del principio del debido procedimiento, que lo vamos a ver dentro de esta sesión. Así que es interesante esta resolución de Sala Plena, la 1/2019. Ya que hemos conversado sobre esta exigencia del principio de tipicidad, que es la subsunción, el Tribunal del Servicio Civil, que es quien analiza, que es quien resuelve en grado de apelación ante la imposición de sanciones de suspensión, de destitución o inhabilitación, refiere lo siguiente. De no seguirse este camino, los servidores podrían alegar que se vulneró el principio de tipicidad y su derecho de defensa, cuando no se ha señalado cuál es la falta prevista en la ley que es objeto de imputación, cuando no se ha señalado cuál es la conducta atribuida al imputado que se configura la falta que se imputa, cuando no se ha señalado cuáles son los hechos que, con base al principio de causalidad, configuran la conducta pasible de sanción, y cuando no se ha señalado cuáles son las normas vigentes en el momento en que se produjo la falta que sirven de fundamento jurídico para la sanción. Entonces, cuando se inicia un procedimiento administrativo disciplinario, se debe de considerar todas esas exigencias que hemos revisado, tanto del principio de tipicidad, tanto como el principio de legalidad, para que no se pueda alegar posteriormente la vulneración del debido procedimiento. Ahora bien, ya que estamos conversando sobre el principio del debido procedimiento, este principio lo encontramos en la parte general del TUO, en el numeral 1.2 del artículo 4 del título preliminar del TUO, que es el principio del debido procedimiento. Jorge Guerra, muy buenas noches. ¿Tienes una pregunta o comentario? Te escuchamos. Muy buenas noches, doctora. Bueno, yo no soy abogado, soy economista, pero tengo mucho que ver con el tema. Bueno, yo solamente quería hacer alguna acotación. Eh, Nosotros mayormente vemos el procedimiento administrativo sancionador, pero en este caso usted está empezando por el PAD. Y el tema es que aquí hay una combinación de principios, tanto del principio de derecho administrativo como el principio de la potestad sancionadora. Ahora, en esa línea de- de investigación que yo tengo, eh, el PAT eh, tiene la misma, eh, eh, digamos, el mismo proceso que tiene el PAS, en el caso, por ejemplo, de que tiene el administrado, en este caso, el, el funcionario, el servidor público de 5 días para presentar sus descargos. Hay una etapa infractora y una etapa sancionadora. Hay un tipo de informe final, el IFI, que como se le conoce, en el PAT. Es lo mismo, suceden eh, las mismas etapas que en el PAS. Eso quería hacer la consulta. Gracias. Sí, claro que sí, Jorge, con mucho gusto. Bueno, te comento, Jorge, que efectivamente el diplomado que estamos realizando es un diplomado
procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la ley 30057. Uno de los módulos que vamos a desarrollar en este diplomado justamente es la fase instructiva y la fase sancionadora. Porque efectivamente, como tú muy bien lo refieres, ¿no? Dentro del PAD, del procedimiento administrativo disciplinario, también contamos con fases. Y dentro de esta primera fase, que es la fase de instauración o la fase instructiva, es cuando se inicia el procedimiento y se le otorga un plazo de 5 días hábiles para que el servidor realice su descargo. Pero esas fases ya la vamos a desarrollar en los módulos que nos corresponden. Solamente para contestar tu pregunta, si es correcto, tenemos 2 fases y ya conversaremos sobre las particularidades de esas fases. En esta sesión nos estamos centrando en los principios del PAS porque nosotros sabemos que, si bien es cierto, el PAD tiene su norma especial, que es la ley 30057, el reglamento de la ley, la directiva 2-2015, aplicamos de manera supletoria el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué aplicamos? Los principios, aplicamos las reglas de la notificación, aplicamos la figura de la abstención, la figura de competencia, en fin, varios aspectos que no han sido desarrollados en la ley especial, los aplicamos del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Martín, ¿tienes una pregunta o comentario? Te escucho. Sí, doctora. ¿Me escucha correctamente? Doctora, ¿me escucha? Sí se escucha, amigo. Ya, gracias. Sí, Martín, sí te escuchado. Sí, hace un instante estaba conversando el principio de legalidad y quería que precise, cuando puso su ejemplo de las faltas graves, indicó que tiene que estar tipificado en la ley, ¿no? Pero mencionó anteriormente a eso que no solamente es la ley, la 3000 y pico, sino que también se aplica supletoriamente otras leyes, ¿no? Que es la ley de ética y otras. ¿Eso nos podía Sí. precisar cuál es la base legal para analizar o ver el tema de las sanciones o de las conductas consideradas graves? Sí, ¿Cuáles son las leyes que Martín, se aplican? Sí. solamente voy a adelantarme un poquito nada más, porque si no después ya no van a estar ustedes concentrados en el módulo correspondiente, pero voy a adelantarlo solamente, ¿sí? Que hay una falta que es la que se produce por la fiscalización posterior, ¿no? Que es la presentación de documentación adulterada, presuntamente adulterada, ¿no? No verás. Ese tipo de faltas que se ha ido produciendo, que se produce, que se imputan a varios servidores en muchas entidades, ¿no? Tuvo como consecuencia la publicación de una resolución de sala plena, que se las voy a compartir en mérito a tu pregunta, ¿no? Les voy a compartir el número de esta resolución de sala plena, que se publicó en el año 2020. En el año 2020 se publicó esta resolución de sala plena 6/2020, que hace mención, en primer lugar, a cómo es que debemos tipificar adecuadamente la vulneración de algún principio, de alguna prohibición que se encuentra en la ley del Código de Ética. Y esta resolución de sala plena
refiere que cuando nosotros vamos a tipificar esto que ya he mencionado, estos principios, prohibiciones o deberes de la ley del Código de Ética, tenemos que primero tipificar esta conducta en el literal Q del artículo 85 de la ley 30057 para luego remitirnos a esta ley, por ejemplo, la ley del Código de Ética. Eso lo señala la resolución de Sala Plena 6/2020. Y puntualmente esta falta que les comentaba sobre la documentación o información falsa o inexacta, ¿no? Fue también producto de una resolución de Sala Plena que se hace la precisión respecto a la tipificación adecuada de estas faltas, y esto lo encontramos en la resolución de Sala Plena 7/2020. Ya cuando desarrollemos el módulo de las faltas, vamos a explayarnos un poco más al respecto, porque comentaba pues que hay unas faltas que tienen algunas particularidades, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a continuar con los principios. Ahora el principio que nos corresponde comentar es el principio del debido procedimiento. Este principio lo encontramos en el numeral 1.2 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué nos dice? Que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo más no limitativo los derechos a ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por la autoridad competente y en un plazo razonable, y a impugnar las decisiones que los afecten. Este principio también lo encontramos en la parte general del TUO, en el artículo 248. ¿En qué numeral lo encontramos? En el numeral 2 del artículo 248 del TUO. No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. Entonces, como hemos podido apreciar, este principio contiene derechos, contiene garantías inherentes al debido procedimiento a favor de los administrados. ¿Cuáles son estos derechos, estas garantías? Pues a ser notificados, a exponer argumentos, a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por una autoridad competente y en un plazo razonable. En esto consiste el debido procedimiento, que es uno de los principios que se encuentran dentro de todo el procedimiento administrativo disciplinario. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son pues estos derechos, estas garantías que contienen
este principio del debido procedimiento porque es muy, ¿cómo lo diríamos? En la gran mayoría de procedimientos administrativos disciplinarios donde se ha de repente sancionado a un servidor por haber cometido una falta administrativa, pues este es uno de los principios más recurrentes en realidad, que alegan, ¿no?, los administrados. Ahora bien, otro de los principios que el día de hoy también vamos a abordar es el principio de proporcionalidad. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este principio? Aquí, por ejemplo, en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, lo encontramos como el principio de razonabilidad, que se encuentra en el literal 3 del artículo 248. Y este principio garantiza que la medida disciplinaria impuesta al servidor guarde una relación con los hechos y las faltas atribuidas. Es un límite a la potestad sancionadora del empleador y se deberá elegir la sanción a imponer valorando los elementos o criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley 30057. ¿Qué nos dice este artículo 87 de la Ley del Servicio Civil? Que la sanción debe ser proporcional a la falta que se ha cometido. Y para determinar esta sanción a imponer, se debe evaluar estas condiciones. ¿Cuál es? La grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Se debe de evaluar si el servidor, quien se encuentra inmerso dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, oculta la falta o impide su descubrimiento. ¿Cuál es el grado de jerarquía y especialidad que tiene el servidor? ¿En qué circunstancias se comete esta infracción? ¿Cuál es la concurrencia? Si existe la concurrencia de varias faltas. Si existe la participación de uno o más servidores en la falta. La reincidencia. La continuidad en la comisión de la falta. Y si existe algún beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. Este principio de proporcionalidad conllevó a que en el año 2021 se emita esta resolución de sala plena, que es la 1/2021. Como hemos podido apreciar en esta lámina, el artículo 87 de la Ley 30057 solamente hace mención a estas condiciones, estos criterios, y en el camino, ¿no? No todas las entidades, al momento de imponer una sanción administrativa, pues analizaba cada una de estas condiciones. No necesariamente. Entonces, ¿a qué conclusión llegó el Tribunal del Servicio Civil? Que las entidades, al momento de imponer una sanción administrativa, necesariamente tienen que analizar si se cumple o no estas condiciones para graduar la sanción a imponer a un servidor. En el año 2021 se emite esta resolución de sala plena 1/2021, que es un precedente administrativo sobre los criterios de graduación de las sanciones en el PAT.
¿Y qué se hizo en esa resolución de sala plena? Pues se analizó cada uno de estos criterios a efectos que las entidades tengan en cuenta y desarrollen, analicen cada uno de estos criterios al momento de imponer una sanción administrativa. Por ejemplo, respecto a al primer criterio de graduación, que es la grave afectación a los intereses generales y a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Se hizo una diferencia entre el interés general y el bien jurídico protegido, ya que esta afectación que ha ocasionado la conducta constitutiva de la falta disciplinaria debe haber afectado o se debe verificar si afectó o no los intereses generales o los bienes jurídicamente protegidos. Para lo cual, pues se hizo una distinción entre estos. Respecto a la segunda condición, que es ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, se refirió que las conductas que asume el servidor respecto a la falta que ha cometido, así con la finalidad de ocultarla o impedir su descubrimiento. ¿En qué consiste? Pues en destruir, alterar, suprimir, borrar documentación, imágenes, videos u otra información que se encuentre relacionada con el esclarecimiento de los hechos. O también puede proporcionar información falsa o inexacta a fin de inducir a error a las autoridades. Sigamos. Respecto al criterio del grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta, se entiende que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializada sean sus funciones en relación con las faltas, mayor pues es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Entonces se hizo una distinción entre el grado de jerarquía y la especialidad. Respecto al grado de jerarquía, que se señaló que debe evaluarse atendiendo a la naturaleza de su cargo, el cual debe englobar labores de dirección, de guía o de liderazgo, sobre la base de una relación vertical respecto a otros servidores bajo su cargo. Y en cuanto a la especialidad, se entiende que el servidor debe guardar cierta experiencia y conocimiento por la práctica reiterada en el tiempo de determinadas funciones que le dotan de cierta experticia. Respecto al criterio de las circunstancias en que se comete la infracción, pues son circunstancias externas que no forman parte de los elementos constitutivos de la configuración de la falta. Son circunstancias que rodean al hecho infractor, que hacen que su producción sea más o menos tolerable. Por ejemplo, en aquellos casos donde se atribuye la falta de negligencia en el desempeño de las funciones, por no haber atendido oportunamente una solicitud o requerimiento, dando lugar al vencimiento del plazo.
Algunas circunstancias periféricas que rodean al hecho y que puedan haber influido en la comisión del mismo, pues son la carga laboral que maneja el área u oficina y el número de trabajadores con las que cuenta también esta oficina. La concurrencia de varias faltas. Este criterio resulta aplicable cuando el servidor con un solo hecho ha dado lugar a varias faltas, llamado también concurso ideal, o cuando ha incurrido en varios hechos que al mismo tiempo dan lugar a varias faltas, concurso real. Cuando participan uno o más servidores en la comisión de las faltas. Este criterio está relacionado con el número de servidores que intervienen en la comisión de la falta, considerándose que existe una pluralidad en la medida que intervenga más de uno. La reincidencia en la comisión de la falta. Esta figura tiene una particularidad. ¿Por qué? Ya que la ley 30057, ni el reglamento, ni la directiva ha desarrollado en sí en qué consiste la reincidencia. Cabe precisar que la directiva que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, que la vamos a un poco profundizar en la última sesión cuando conversemos sobre las sanciones, porque ojo, esta directiva es la que regula plazos, oportunidad, responsabilidad de los jefes de recursos humanos en relación a la inscripción de las sanciones administrativas en este registro. Pero ojo, no se registran todas las sanciones, solamente se inscriben en este registro las sanciones de suspensión sin goce de remuneraciones, las sanciones de destitución y las sanciones de inhabilitación. Porque las sanciones de amonestación escritas no se inscriben en el registro. Eso ya lo vamos a comentar en el último módulo. Pero bueno, en esta directiva que regula este registro, se hace mención a lo siguiente: que la condición de residente del servidor, si bien es cierto, no ha sido regulada, como ya lo hemos comentado, señala que la rehabilitación opera de forma automática una vez vencido el plazo de la vigencia de la sanción disciplinaria, sin que sea necesario presentar solicitud alguna. Eso es lo que refiere esta directiva en cuanto a la rehabilitación. El siguiente criterio es la continuidad en la comisión de la falta, que hace referencia a la forma continuada en que se comete una falta mediante la repetición de varios hechos consecutivos en el tiempo, que si bien cada uno de ellos podría constituir individualmente una infracción, forma parte de la unidad de acción ideada por el infractor. Por ejemplo, el profesional de tesorería que sustrae cada mes un monto mínimo de dinero de forma sostenida durante 5 años. La unidad de acción es la sustracción del dinero. Aunque se haya desarrollado cada acción por separado. Aquí hay una continuidad en la comisión de la falta. Y el último criterio, pues es el beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso.
este enriquecimiento obtenido por el infractor como consecuencia de una infracción cometida. Por ejemplo, el servidor que presenta boletas adulteradas o inexactas en su rendición de viáticos para hacerse pagar más. En este caso, el beneficio ilícito será el monto dinerario del que se apropiará el servidor correspondiente a la diferencia entre el monto real de los consumos y el monto adulterado consignado en las boletas. En esta resolución de Sala Plena 1/2021, ya que estamos refiriéndonos al principio de proporcionalidad, tenemos este cuadro donde se refiere qué es lo que se debe evaluar en cada uno de los criterios. Por ejemplo, respecto al primer criterio, que es la afectación a los bienes generales, a los intereses generales y a los bienes jurídicamente protegidos, ¿qué debe evaluarse? Si la conducta del servidor causó o no afectación alguna a los intereses generales o los bienes jurídicamente protegidos, haciendo mención a esto. Respecto al segundo criterio, que es ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, debe evaluarse si el servidor realizó acciones para ocultar la falta pretendiendo impedir su descubrimiento. Sobre el tercer criterio, que es el grado de jerarquía y especialidad del servidor, debe evaluarse si el cargo del servidor involucra o no labores de dirección, de guía o de liderazgo. Si el servidor tiene o no especialidad en relación con el hecho que se ha cometido. Sobre el criterio de las circunstancias en que se comete la infracción, que debe evaluarse si se presentan hechos externos que pueden haber influido en la comisión de la falta, haciéndolos medianamente tolerables, o si se presentan hechos externos que acrecientan el impacto negativo de la falta. Respecto a la concurrencia de varias faltas, se debe evaluar si el servidor ha incurrido en solo una falta o ha incurrido en varias faltas. En la participación de uno o más servidores, se debe evaluar si el servidor participó solo en la comisión de la falta o conjuntamente con otros servidores. Sobre la reincidencia, si el servidor cometió la misma falta dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera falta y que ésta no haya sido objeto de rehabilitación. Sobre la continuidad o la comisión de la falta, si el servidor incurrió o no en falta de forma continua. Y sobre el beneficio ilícito obtenido, se debe evaluar si el servidor se benefició o no con la comisión de la falta, siempre que el beneficio ilícito no sea un elemento constitutivo de la misma falta. Adicionalmente a estos criterios que se consideraron en la resolución de Sala Plena 1/2021, también se hizo referencia a la naturaleza de la infracción, a los antecedentes del servidor, a la figura de la subsanación voluntaria, a la intencionalidad en la conducta del infractor y al reconocimiento de responsabilidad. Entonces, a través de este principio de proporcionalidad, una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor, el órgano sancionador debe también verificar que no concurran alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad. Debe tener en cuenta que, como hemos mencionado, esta sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista una proporción entre la sanción y la falta cometida. Y se debe graduar la sanción en mérito a los criterios que hemos comentado que se encuentran en el artículo
87 de la ley 30057 y que han sido materia de análisis de la resolución de Sala Plena 1/2021. Otro de los principios que también vamos a comentar el día de hoy es el principio del non bis in idem. ¿Cuáles son los elementos de este principio? La identidad del sujeto, la identidad de los hechos y la identidad de fundamentos. ¿Cuáles son los tipos de non bis in idem que existe? Pues tenemos el tipo procesal y el tipo sustantivo. Un sujeto y un mismo hecho pueden dar lugar a dos sanciones, pero el elemento diferenciador pues es la identidad de fundamentos. A ello se refiere el principio del non bis in idem. Otro de los principios es el principio del concurso de infractores. Cuando concurren más de un partícipe en el mismo hecho que configura la falta. Su aplicación no está supeditada a la simple existencia de un suceso fáctico, de cual se presuma la participación de varias personas. Aquí lo que se debe evaluar es la pluralidad de agentes que, ojo, de forma conjunta han participado en un único hecho. Y como tal, este resulte siendo imputable a todos ellos como una falta disciplinaria. Un ejemplo para la aplicación de esta figura de concurso de infractores es la falta cometida por los miembros de un comité especial de procedimiento de selección. Para estos casos sí se considera un concurso de infractores, porque se cumple con esta exigencia de esta figura del concurso de infractores, que es haber participado en un único hecho y que éste sea imputable a cada uno de ellos como una falta administrativa. En ese sentido, no significa que el único hecho del cual participaron todos pueda ser desglosado en otros tantos hechos concretos como participantes hubo. En este caso serían infractores individuales involucrados en hechos diferentes. Por ejemplo, el robo de gasolina, ¿no? Donde han participado distintos servidores, pero en distintos momentos, razón por la cual no podría considerarse como un concurso de infractores. Otro de los principios aplicables en el procedimiento administrativo disciplinario es el principio de presunción de licitud. El principio de licitud se encuentra vinculado al principio constitucional de presunción de inocencia. En ese sentido, de principio a fin, el secretario técnico y sobre todo las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, competentes tanto en la fase instructora como en la fase sancionadora, pues deben presumir la inocencia del servidor y la licitud de sus actuaciones. Otro de los principios que también comentaremos el día de hoy es el principio de culpabilidad. La culpabilidad constituye un reproche que se le hace a una persona porque ésta debió haber actuado distinto de cómo lo hizo. La responsabilidad administrativa es subjetiva
salvo los casos que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Las normas no exigen comportamientos imposibles. El solo incumplimiento normativo no puede ser sancionado. Este principio de culpabilidad, ¿qué implica? No hacer responsables a un sujeto por hechos atribuibles a terceros. No puede sancionarse ningún daño que no sea producido como efecto de una acción u omisión del servidor civil. Para ello, ¿qué es lo que se requiere? La exteriorización por parte del sujeto y no de actitudes internas o de comportamientos no dañosos. La producción material del sujeto que justifique la aplicación de la sanción y analizar también las condiciones psíquicas del individuo al momento de cometer la infracción. ¿A qué nos referimos con ellos? A los eximentes de responsabilidad. ¿Cuáles son esos eximentes de responsabilidad? Pues los encontramos en el artículo 104 del reglamento de la Ley del Servicio Civil. Estos son la incapacidad mental, ojo, debidamente comprobada por la autoridad competente. El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados. El ejercicio de un deber legal, función, cargo, comisión encomendada. El error inducido por la administración a través de un acto o disposición confusa o ilegal. La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales o inducidos que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud, el orden público, entre otros. Y el último eximente es la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud u orden público, cuando en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación. ¿Qué ocurrió con estos eximentes de responsabilidad, señores? Al igual que los criterios de graduación que se encuentran en el artículo 87 de la ley 30057, estos eximentes de responsabilidad también solamente fueron señalados, así tal cual como lo encontramos en esta lámina, en el artículo 104 del reglamento de la ley del servicio civil. Pero no fueron desarrollados, lo cual sí ocurrió en esta resolución de sala plena 2/2021, que es un precedente administrativo sobre la aplicación de eximentes y atenuantes en el régimen disciplinario de la ley 30057, la ley del servicio civil. Entonces, se analizó a través de esta resolución de sala plena cada uno de estos eximentes y atenuantes de responsabilidad y se señaló lo siguiente. Respecto a este primer eximente de responsabilidad, la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente,
Vamos a señalar este ejemplo. Cuando un servidor civil que realiza la función de chofer sufre un cuadro de epilepsia ocasionando daños al vehículo de la entidad. ¿Qué podemos apreciar en este ejemplo? Que efectivamente se cumple con este eximente de responsabilidad, porque ¿qué es lo que debe probarse? Debe acreditarse la ausencia de discernimiento en las acciones que realizó el servidor civil al cometerse la infracción, lo cual ocurre en este ejemplo que hemos citado. Respecto al segundo eximente, que es el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado, tenemos este ejemplo. Cuando un servidor civil incumple con su deber de asistir a laborar por la producción de fenómenos naturales o graves condiciones meteorológicas que hacen imposible el traslado del servidor al centro de trabajo. O cuando el servidor incumple con su deber de atender la mesa de partes de la entidad por la presencia de un tumulto que causa estragos en el local institucional. Entonces, ante este eximente, ¿qué debe probarse? Un caso fortuito o fuerza mayor, que es la concurrencia de un hecho de carácter extraordinario, imprevisible e irresistible, como lo señalaba en los ejemplos. Respecto a este tercer eximente, el ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada. Un ejemplo, el cumplimiento de mandatos judiciales con calidad de cosa juzgada, vinculados a la reincorporación de servidores civiles. Aquí, ¿qué debe probarse? Pues el ejercicio de un deber legal. La existencia de una acción u omisión establecida en una norma incluye el cumplimiento de este tipo de mandatos. Otro ejemplo, la entrega de información confidencial realizada por el servidor al Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones. ¿Qué debe probarse aquí? Pues el ejercicio de función, cargo, comisión encomendada, que es la existencia de una acción u omisión cumpliendo un mandato emitido por una autoridad competente, incluyendo al personal jerárquico. Respecto al error inducido por la administración a través de un acto o disposición confusa o ilegal. Por ejemplo, cuando el servidor realiza una actuación administrativa que se sustenta en la directiva de contrataciones aprobada por el titular, pero esta, a su vez, transgrede una disposición contenida en la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí, ¿qué debe probarse? La existencia de un acto concreto realizado por la administración o disposiciones confusas que pueden generar confusión respecto a la licitud o no de una actuación. Respecto a la actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales o inducidos que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación a intereses generales como la vida, la salud, el orden público. Aquí se debe de considerar pues un elemento objetivo, una finalidad
y una condición necesaria, lo cual también aplica para este último eximente, ¿no? La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud u orden público, cuando en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación. En esta resolución de sala plena, ya que nos estamos refiriendo al principio de culpabilidad, también se desarrolló lo relacionado a la subsanación voluntaria como atenuante, ojo, en el régimen disciplinario. Y para ello se exige un elemento temporal y un elemento de fondo. Estos son los principios que hemos desarrollado. Estos principios, como hemos podido advertir, se encuentran regulados, recogidos en el TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General y que son de aplicación supletoria, ¿no?, al régimen disciplinario. Porque si bien es cierto, como comentábamos al inicio, el régimen disciplinario tiene una norma especial, que es la Ley 30057, tiene el reglamento de la ley, la Directiva 2-2015. De forma supletoria aplicamos todas estas figuras, principios que no han sido regulados por la ley especial, ¿no? Y para ello aplicamos el TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Yo quisiera rescatar el día de hoy algo interesante que se ha venido dando en el tiempo, que es lo relacionado al principio de proporcionalidad. Si bien es cierto, cuando una sanción es apelada ante el Tribunal del Servicio Civil, evidentemente al momento de verificar esta resolución, de analizar esta resolución de sanción, se verifica pues que no se haya incumplido, que no se haya vulnerado esos principios que hemos comentado, como el principio de legalidad, de tipicidad, del debido procedimiento, ¿no? Pero ya hace algún tiempo, el Tribunal del Servicio Civil no solamente verifica el cumplimiento de estos principios o la no vulneración de estos principios, sino que también ha emitido algunas resoluciones de la segunda sala, si no me equivoco, respecto a la vulneración del principio de proporcionalidad. Se ha señalado, por ejemplo, en una resolución que se las voy a compartir el día de hoy, que al haber sido tan grave la falta cometida por esta servidora, como ocurrió en un caso de una servidora del Poder Judicial, el Tribunal del Servicio Civil, los integrantes de esta sala consideró que la sanción que se impuso a la servidora no era proporcional a la falta cometida y que por ende la sanción debía ser mayor a la sanción impuesta. Esa es una de las peculiaridades que ha tenido el tribunal, ¿no? Por lo menos en el año pasado y este año. Así que les voy a compartir también esta resolución para que ustedes la tengan. Es esta resolución que la tengo aquí. Les voy a compartir dos resoluciones. Esta resolución 174-2022, emitida por la primera sala,
en este caso, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Que a este señor, a este servidor, Paul Enrique Concharrevilla, ¿no? Se le impuso una sanción por 7 meses sin goce de remuneraciones. Pero ¿qué ocurrió? Cuando ya la primera sala revisó, ¿no?, esta resolución de sanción, consideró por todos los fundamentos que se señala en la resolución, ya que ustedes van a revisarla detalladamente, ¿no? Entre otros de los fundamentos que se señaló en esta resolución, es que se había vulnerado también el principio de proporcionalidad, ya que la falta que había cometido este servidor no era proporcional con la sanción que se había impuesto, porque al servidor se le había impuesto una sanción de 7 meses de suspensión. Pero ¿qué ocurrió? Que este servidor, ¿no?, al momento de cometer la falta, pues esta falta tuvo como consecuencia que a la entidad se le imponga una multa. Y por ende, se señaló en esa resolución, que en particular me llamó mucho la atención, concluyó de esta manera: que se declare nulo todo el procedimiento hasta su instauración por contravenir al artículo 87, que es el artículo que tanto hemos estado comentando, ¿no?, que contiene estas condiciones, esos criterios del principio de proporcionalidad, a efectos que, ojo, la entidad reconduzca el procedimiento e imponga la sanción de destitución. Ojo, destitución. Es decir, a este servidor le imponen una sanción por 7 meses de suspensión sin goce de remuneraciones por la falta que cometió. La primera sala refirió: esta sanción que le has impuesto a tu entidad no es proporcional con la falta que este señor ha cometido. Y por lo tanto, yo, tribunal, considero o declaro, mejor dicho, la nulidad de todo el PAT, y tienes que reconducir este PAT e imponer la sanción de destitución. Interesante. Interesante, así que se las voy a compartir. También les voy a compartir otra resolución que les comentaba, esta servidora del Poder Judicial, a quien también le impusieron una sanción de suspensión por la falta que había cometido. Y si bien es cierto, la sala no refiere expresamente, como en la anterior resolución que les he mostrado, que se declare la nulidad y se reconduzca para imponer la sanción de destitución, no lo señala así, pero sí lo da a entender. Esta es la resolución 709/2023, emitida por el tribunal, perdón, emitida por la primera sala de este año, ojo, de marzo del 2023, igual que la anterior. No, discúlpenme, la anterior sí es del año 2022. Esta sí es del año 2023. Y esta servidora, Dolores Sánchez Ramírez, pues había incurrido en inasistencias injustificadas por más de 180 días. ¿Qué ocurrió? Que le iniciaron un procedimiento administrativo disciplinario con una prospección de destitución, ¿no? El órgano instructor concluye la fase instructora, recomendando también la sanción de destitución,
Pero ya cuando llega la fase sancionadora, el órgano sancionador se aparta de la recomendación realizada por el órgano instructor y sin motivar, porque ese fue el cuestionamiento aquí, sin motivar las razones por las cuales se aparta de esta resolución, le impone una sanción de 6 meses sin goce de remuneración. Entonces, cuando el tribunal, esta primera sala, analiza pues esta resolución de sanción, refiere que el órgano sancionador, si bien es cierto, una de sus facultades es apartarse, puede apartarse de una recomendación realizada por el órgano instructor, lo cierto es que debe justificar, debe motivar por qué me estoy apartando. Entonces, cuestionó eso. Cuestionó que no se había realizado un correcto análisis de los criterios que se encuentran en el artículo 87 de la ley 30057 relacionados a las condiciones y criterios de graduación. Y evidentemente considero que la sanción impuesta, esta sanción de 6 meses sin goce de remuneraciones, no era proporcional a la falta que había cometido la servidora. Porque, ojo, esta servidora incurrió en estas inasistencias y le seguían pagando su remuneración. Eso fue lo particular en este caso. Entonces, miren qué recomendó, qué exhortó la primera sala. Exhortó a la entidad a observar la aplicación de los criterios de gradualidad al momento de imponer las sanciones, conforme a lo dispuesto al artículo 87 de la ley 30057, imponiendo las sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta. Ello a fin de evitar posibles nulidades en los sucesivos actos que emita por la inaplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad durante el procedimiento administrativo disciplinario. Por ese motivo, declaró la nulidad de este procedimiento administrativo disciplinario porque se había vulnerado ese principio de proporcionalidad. Esta resolución también se las voy a compartir, no se preocupen. Entonces tengo que compartirles dos resoluciones, la del Ministerio de Trabajo y la del Poder Judicial, para que ustedes también puedan apreciar cuál es el criterio que por lo menos tiene esta primera sala, ¿no? En cuanto a alguna casuística. Listo, voy a dar algunos minutos por si tienen alguna pregunta o consulta en relación al tema que hemos desarrollado el día de hoy. Nolan, muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Sí, he estado atento a la charla o al curso del diplomado. Quería hacer una consulta y eso no me queda muy claro leyendo la norma. Estas sanciones administrativas que se rigen bajo la ley, ¿son aplicables a los profesionales que trabajan bajo locación de servicios? Sí. Movía la cabeza, Nolan, por lo interesante que es tu pregunta. Muy interesante tu pregunta. Al inicio de la sesión, cuando conceptualizamos en qué consiste el procedimiento administrativo disciplinario, pues comentamos que este es un procedimiento administrativo sancionador que requiere de una sujeción especial que ejerce la administración pública en el servidor. En ese sentido, ¿no? Este régimen disciplinario aplica a los servidores que tengan vínculo laboral con la entidad, que se encuentren bajo el decreto legislativo 276, 728, la ley Servir, la ley 30057, el decreto legislativo 1057, más conocido como CAS, pero no aplica a los locadores, estimado Nola.
Muchas gracias Y por ahí tu sí, pregunta. si ahí pudiera complementar rápidamente, doctora, en caso que un profesional dentro de lo que es locación de servicios esté cometiendo alguna falta que se puede clasificar como parte de, ¿cuál sería el procedimiento sancionador o se le deja hacer lo que el profesional desee en esa parte? Es una poco- El régimen disciplinario no lo puedes ejercer, ¿no? Por lo que ya he contestado. Ahora, lo que tendría que analizarse es el tipo de responsabilidad en la que está incurriendo este locador, ¿no? De servicios para ver si es posible de repente poder realizar ya un deslinde a través de la vía civil, de la vía penal, para poder determinar incluso la responsabilidad funcional, ¿no? A través de un procedimiento administrativo sancionador, pero no disciplinario. Muchas gracias, Norma. Doctora, B. Tejada, muy buenas noches, por favor. Los que vamos a intervenir, levantamos la mano para poder llevar un orden de las preguntas, por favor. Muchas gracias. Eh, B. Tejada, por favor, muy buenas noches. ¿Tienes una pregunta o comentario? Te escuchamos. Sí, la pregunta es la siguiente. A veces las entidades no efectúan el procedimiento administrativo disciplinario, sino que se saltan de frente a la vía penal, ¿no? O sea, van y el procurador presenta una denuncia ante una fiscalía anticorrupción, por ejemplo, y empieza un procedimiento, pues una investigación preliminar y todo el procedimiento penal, ¿no? Eh, Cuando considero que deberían primero entrar al ámbito administrativo, ¿no? Ahora, en el procedimiento penal, digamos, una vez que se ha iniciado, evidentemente entiendo que ya la vía administrativa ya no puede ya iniciar un disciplinario, porque ya está en la vía penal. ¿Es así? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, hace un instante mencionó un procedimiento sancionador, o sea, el funcionario puede ser factible no solamente un procedimiento disciplinario, sino un procedimiento sancionador dentro de su actuación. Se me ocurre, por ejemplo, alguien que tenga algún cargo, ¿no? Un tesorero, por ejemplo, ¿no? Que como usted ha puesto en su ejemplo, en su exposición, ¿no? Un tesorero que de repente incluye o en sus funciones no cumple una normatividad de tesorería del MEF, porque hay una normatividad del MEF que es de tesorería. No cumple, pero digamos, por alguna negligencia, algún acto, pero al no cumplir eso, digamos, es un elemento más de repente de una cadena que viene de más atrás y que se viene aprovechando la entidad para sustraer dinero, ¿no? Y que él al incumplir sus funciones, digamos, como aparentemente pareciera que formara parte de esa cadena, ¿no? Pero eso debería dilucidarse en el ámbito administrativo, en un disciplinario o en un sancionador, pero las entidades a veces lo llevan de frente al ámbito penal, ¿no? Lo denuncian, ¿no? ¿Qué nos podía comentar de eso, doctora? Sí, claro. Con mucho gusto. Interesante tu apreciación. ¿Qué ocurre, estimado? Vale precisar, ¿no? Que existen distintos tipos de responsabilidades. Tenemos, como tú muy bien has señalado, responsabilidad política, civil, penal, administrativa. Cada uno de estos tipos de responsabilidades tienen una finalidad distinta. A través de la responsabilidad civil, pues se tendrá que determinar si un servidor no deberá o no resarcir ese daño causado. A través de la responsabilidad penal se determinará si el servidor, el funcionario, cometió pues un delito, ¿no? Que tiene una connotación distinta a una falta administrativa. Entonces, tú me preguntas, si ya se inició una investigación penal
¿Se podrá también iniciar una investigación administrativa? Yo te diría que sí, por supuesto que sí, porque la finalidad de cada una de estas vías son completamente distintas. Lo que vas a lograr tú, lo que vas a obtener con el resultado de estas investigaciones en la vía penal, la vía civil, van a tener un propósito diferente. Diferente. Ahora, tú me dices, ¿no? Me preguntas, primero debería hacerlo administrativo, luego debería hacerlo penal. En realidad, volvemos a lo que he respondido, ¿no? Que al tener una finalidad diferente, ¿no? Lo que se va a lograr al finalizar una investigación penal, un proceso penal, es si efectivamente este servidor o funcionario cometió un delito. Lo que vamos a lograr a través de lograr al finalizar un procedimiento administrativo disciplinario es si este servidor cometió una falta administrativa, incumplió alguna normativa, alguna disposición, y producto de ello se determinará o no si se aplica o no una sanción administrativa. Entonces, son vías diferentes con procedimientos distintos. De otro lado, tu segunda pregunta estaba relacionada a la responsabilidad funcional. Si bien es cierto, tenemos una responsabilidad administrativa, esta también se divide en dos. Una responsabilidad administrativa disciplinaria en el marco de la ley del servicio civil, que es la que estamos desarrollando, y una responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría General de la República, ¿no? Como todos sabemos, pues ya desde el año 2021 ya se publicó una ley, ¿no? Que recoge estas conductas infractoras, que creo que son más de 33, si no me equivoco, 33 conductas infractoras que se canalizan a través de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y si resultase que una de estas faltas, en atención a este principio de tipicidad, principio de legalidad que hemos desarrollado, eh, cuadran o tipifican dentro de estas infracciones, pues se podría canalizar a través de un PAS, ¿no? Y eso cómo se determina, pues en mérito a lo que se ha generado, al perjuicio que se ha generado a través de la falta administrativa. Eso es lo que podría contestarte, estimado. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario adicional? Doctora, eh, quisiera hacer una pequeña pregunta. Sí, claro. Eh, Imaginémonos que pongamos en el escenario de que yo soy acusado o me señalan como que cometí una falta de acoso sexual, por decir, en una entidad pública. Eh, con el solo hecho de que la señorita, yo ponía un escenario, un ejemplo, ¿no? Me sindique y yo he realizado esta comisión infractora, eh, eso ameritaría eh, un un PAD, la apertura de un PAD. Sin embargo, en ese lapso de tiempo me suspenden a mí mis labores por un tiempo. Eh, ¿Cuál es el procedimiento ya en interna? O sea, se entiende que esta comisión infractora, bueno, tiene que llegar a un PAD, por decirlo. Pero mientras tanto hay una suspensión de mis labores, ¿no? Esto funciona así, se espera que uno también, apelándose a los tres principios básicos que son de legalidad, tipicidad
y el debido procedimiento, yo puedo acogerme a esos principios y también acumular, recabar pruebas, ¿no?, que contravengan lo que la otra parte, la acusadora, está sindicando. Entonces, hay un proceso, hay un tiempo, perdón, un lapso de tiempo que yo no voy a trabajar. Así funciona, es lo que quería preguntar. Gracias. Sí, a ti, Jorge. Creo que tu pregunta va por el tema de la medida cautelar. Me imagino que por ahí más o menos estás, estás centrando tu pregunta. Efectivamente, dentro del el régimen disciplinario también se ha previsto esta figura de la medida cautelar, ¿no? Que en algunos casos, ¿no? En algunos tipos de falta, la entidad considera adoptar una medida cautelar, ¿no? Por la naturaleza de la falta, como muy bien tú lo señalas, ¿no? Para el caso del hostigamiento sexual, se prevé pues esta figura, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de la medida cautelar? Pero ojo, una medida cautelar solamente la adoptas, mejor dicho, cuando cumples con ciertos requisitos que ya lo vamos a desarrollar en su oportunidad, cuando veamos la fase instructiva. Pero para responder tu pregunta, sí es correcto. Sí es posible adoptar una medida cautelar que debe de cumplir con requisitos, ¿no? Para poder adoptarla. Y principalmente no se puede suspender el pago de la remuneración del servidor que se encuentre con medida cautelar. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional, alguna pregunta o comentario, por favor. Los escuchamos antes de cerrar el aula. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Ya. Bueno, tengo, si es que no me equivoco, en caso de la anterior pregunta que hicieron, es del tema de cuándo un secretario técnico se puede apartarse de un proceso relacionado al tema de una falta funcional, ¿no? Creo que en la Contraloría, con el tema de la falta disciplinaria del PAT, comparten un tipo de sanción que es el tema de la negligencia en el desempeño de sus funciones. En caso de la Contraloría, bueno, inicia un proceso sancionador en base a esta tipo de conducta. El secretario, bueno, lo que la ley dice, ¿no? Es que sí puede decir o informar a la Secretaría Técnica de que se pueda suspender si es que hay algún trámite con ese tipo de conducta. ¿Es eso? Y una segunda pregunta que tengo es sobre un informe de control específico emitido por la Contraloría, bueno, recomendando el inicio del PAT, ¿no? Pero dentro de este tipo de control específico realizado por la Contraloría, se va al tema de más que nada por un daño económico realizado o efectuado contra una entidad. Es creo por el monto de 173.000. Entonces, dentro del informe de control, bueno, identifican eh, a cinco personas, ¿no? De los cuales dos están en el tema del contratados bajo locación de servicios y los tres sí forman parte de una entidad. Entonces, la pregunta es acerca del concurso de infractores, ¿no? ¿Puede o puedo iniciar un procedimiento o emitir un informe de precalificación juntando a esas tres personas en base al tipo de conducta de negligencia en función de su desempeño o necesariamente tengo que hacerlo de manera individual? Listo. Waldir, respecto a tu primera pregunta, sí hay casos en los cuales cuando ya la Contraloría General de la República asume la competencia para el deslinde de responsabilidades, pues solicita a la entidad que no, si tomó conocimiento, que no asuma, ¿no?, ese procedimiento administrativo disciplinario, porque ya ellos han asumido la competencia en un PAS, ¿no? O sea, prevalece el PAS ante el PAT si lo solicita la Contraloría, ¿no?
respecto a tu segunda pregunta, recordemos que el concurso de infractores, estimado Waldir, solamente aplica cuando los servidores han cometido un único hecho y producto de esta comisión, de este único hecho, han tenido como consecuencia una única falta. ¿Ok? En ese sentido, el claro ejemplo para considerar un concurso de infractores es cuando actúan los miembros de un comité de selección. En los otros casos, si no fuera así el caso, ¿no? Si no fuera que estos servidores se encuentren como miembros de un comité de selección y fuera otro tipo de caso, no considero que se debería de tener en cuenta esta figura del concurso de infractores, sino individualizar, ¿no? Cada uno de estos servidores y aperturar expedientes independientes. Es lo que yo consideraría. Listo. Si no hay ninguna pregunta adicional, los esperamos en la siguiente sesión, que vamos a desarrollar el siguiente módulo, ¿no? Que tiene también mucha información, ya que el día de hoy nos hemos centrado en la parte inicial, ¿no? Ni siquiera todavía hemos ingresado. Y en la siguiente sesión vamos a conversar sobre la Secretaría Técnica, quién designa al secretario técnico, cuáles son las funciones del secretario técnico y cuál es la labor de hormiga que realiza el secretario técnico dentro de la investigación preliminar. Le voy a dar el pase a Giuseppe por si va a hacer alguna recomendación o comentario. Muchas gracias, profesora. Bueno, recuerden, si es que tienen algún problema o de repente alguna consulta sobre el material o el aula virtual, deben conversarlo con cada grupo al que pertenecen, ¿sí? En cada grupo hay un coordinador o con su mismo asesor o asesora de ventas para que pueda ayudarlos con ese tema, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy y los esperamos en la siguiente sesión que va a ser el viernes 10. Muchísimas gracias. Listo, muy buenas noches a todos. Bueno, Gracias. sí,